Hola, ¿qué tal están? Comentario de un texto de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham nació en el sur de Inglaterra en el año 1285 y murió en 1349 en Alemania por causa de la peste negra. En el siglo XIII se creyó que era factible obtener una síntesis válida en la cual todos los conocimientos obtenidos por el pensamiento racional y las verdades de la fe podían unirse en un único sistema intelectual. En el siglo XIV, sin embargo, se abandonó este intento y además se anunció la imposibilidad de asentar el dogma, el contenido de la fe, en la filosofía. Así piensa también Guillermo de Ockham, que fue un gran filósofo y teólogo de la Edad Media. Muchos pensadores, de todas maneras, prefirieron consolidar la fe como tal, más que buscarle pseudojustificaciones. Ockham precisamente es uno de los autores que desde las mismas filas del pensamiento escolástico y religioso restringe el ámbito de la demostración filosófica y, movido por su propia idea de Dios y del conocimiento también, acentúa la separación anunciada entre filosofía y teología. De hecho, para Ockham, las verdades de fe no pueden ser demostradas por la razón. Guillermo de Ockham además ejerció una gran influencia en el último momento del pensamiento medieval. Nació en una aldea del condado de Surrey, cerca de Londres, y entró muy joven en la orden franciscana. Tras cursar estudios universitarios en Oxford en el año 1324, tuvo que viajar a Aviñón, entonces sede del papado, para defenderse de la acusación de herejía. 4 años más tarde huyó de Aviñón para evitar la condena y se refugió en la corte del emperador Luis IV de Baviera. Posteriormente inició una fuerte campaña denigradora contra el Papa de Aviñón. Sus obras se pueden clasificar en dos grupos: las lógico-filosóficas, redactadas entre 1317 y 1327, y las polémicas políticas escritas entre 1333 y 1342. Se puede decir que el elemento capital del pensamiento filosófico de Ockham y teológico es su criterio de demostración. Probar una proposición para él consiste en mostrar que es inmediatamente evidente o que se deduce de una proposición inmediatamente evidente también. Además, como segunda característica fundamental, es necesario indicar su afán por el hecho concreto y por lo singular, por las intuiciones de lo singular o particular, que harán de él uno de los empiristas más radicales de todos los tiempos. Estos dos puntos, diríamos, unidos con el principio de economía, también denominado navaja de Ockham, que significa que no hay que multiplicar los entes si no es necesario, están relacionados con su concepto de Dios. La divinidad, dado que disfruta de omnipotencia, pues no está supeditada a ninguna doctrina de las ideas, según Ockham. En esta concepción, favorable a una absoluta libertad de Dios, a una voluntad absoluta divina, se puede entender que Ockham apueste por suprimir todo valor ontológico de los universales, aquellas entidades que San Agustín había situado en la mente divina. Para Ockham, como pensador nominalista que es, los universales quedarán como simples palabras, flatus vocis, que se podrán predicar de muchas cosas concretas, pero sin el prestigio que habían tenido en el pensamiento escolástico anterior. Como resultado del pensamiento occamiano, la investigación filosófica podrá dirigirse hacia problemas diferentes o distintos de los que habían preocupado hasta el momento, como el conocimiento de la naturaleza, y la característica que se puede considerar más relevante del pensamiento de Ockham fue poner la experiencia como garantía de todo conocimiento en la tradición empirista y rechazar todo supuesto conocimiento que fuera más allá de los límites de la misma experiencia. Esta inclinación hacia lo experiencial ya había hecho los primeros pasos, o había dado los primeros pasos, desde la misma tradición franciscana, precisamente con el trabajo intelectual de autores como Robert Grosseteste, que murió en 1253, y Roger Bacon, que murió en 1292. A partir de ahora leeré un fragmento de su tratado de lógica, Summa Totius Logicae, de Guillermo de Ockham, que son 3 párrafos, y a continuación pues matizaré, comentaré, explicaré algunos aspectos de este fragmento. Escribe Guillermo de Ockham: en primer lugar, hay que hablar de este término común, el universal, que se predica de todo universal, y también de su opuesto, el singular. Hay que tener presente que el singular puede tomarse de dos maneras. En el primer modo, el nombre singular significa aquello que es uno y no muchas cosas, y de esta manera
los que sostienen que el universal es cierta cualidad de la mente, predicable de muchos, no a favor de sí, sino a favor de esos muchos, tienen que decir que el universal es verdaderamente y realmente un singular, porque así como toda voz, por común que sea, por institución humana, es verdadera y realmente singular y numeralmente una, porque es una y no muchas, también todo universal es singular. Y sigue escribiendo Guillermo de Ockham. De otra manera, se toma el nombre singular por todo aquello que es uno y no muchos, y es signo de algún singular. Tomando al singular en el modo primero, no es naturalmente signo de una pluralidad, y así ningún universal es singular, porque todo universal es naturalmente signo de muchos y se predica de muchos, por donde llamando universal a lo que no es uno naturalmente, que es el sentido que dan muchos al universal, digo que nada hay universal, a no ser quizá abusando del vocablo diciendo que pueblo no es uno numeralmente y es universal, pero esto es una puerilidad. Por consiguiente, hay que decir que todo universal es una cosa singular y por tanto no es universal sino es por su significación, en cuanto es signo de muchos. Y esto es lo que dice Avicena: una forma en el entendimiento es referida a una multitud, y bajo este respecto es universal, porque es una intención existente en el entendimiento. En relación con este texto de la Suma Lógica de Guillermo de Ockham, se puede poner un título que podría ser, por ejemplo, el siguiente: el singular y su conclusión sobre el universal. También hay que hacer énfasis en la afirmación sobre la inexistencia del universal. Podría ser otro título: afirmar la inexistencia del universal. En este sentido, hay distintas ideas que están presentes en el texto, y el texto se acerca a una estructura de razonamiento. Podemos decir que los puntos que habría que destacar son que existe una diferencia, según Ockham, entre concepto, palabra o término y cosa. Es necesario, por tanto, explicar la cualidad de la mente, el nombre y la cosa, y esa distinción puede comportar errores o concepciones distintas de la realidad. También es evidente que existe una diferencia entre singular y universal. Singular tiene un significado único y una referencia única, como lo tiene, por ejemplo, Sócrates. ¿Es único también el universal?, nos podríamos preguntar. ¿Y su alcance? Los signos universal y singular tienen distinto alcance. ¿Es esto razón suficiente para que el universal exista ontológicamente? Es decir, ¿es razón para que el universal tenga una clase de realidad distinta o superior a la de las cosas singulares a las cuales se refieren los términos singulares? También otra de las nociones que aparecen en el texto es que nada hay universal, a no ser quizá abusando del vocablo, señala el propio Ockham. Por tanto, es necesario comentar ambas partes de esta frase. Con nada hay universal, ¿qué se pretende decir sobre los particulares? ¿Con dónde se llega? Los que sostienen que el universal, Ockham está respondiendo constantemente a otros pensadores que han tenido una concepción distinta del universal, que han dado a estas entidades un valor ontológico que no coincide con la idea que defiende el propio Ockham. Podemos decir que sería conveniente señalar las distintas posturas que se fueron utilizando en este debate sobre los universales. En primer lugar, que más allá de las cosas sensibles, huidizas, existen unas entidades, ideas, formas universales que tienen una realidad realmente independiente, como afirmaba Platón, ya que los universales son anteriores a las cosas. Universalia ante rem, se diría en latín. Los universales, por otra parte, podemos pensar que están en las cosas, universalia in re, lo que supone duplicar los mundos, como dijo Aristóteles, y eso complica el problema. De ahí que aquello perenne y universal sea la forma presente en las sustancias o cosas, según el Estagirita. También se puede afirmar que en la primera etapa medieval, de máximo poder eclesiástico, predominará el realismo, según el cual las entidades abstractas, o sea, los universales, son considerados como la auténtica realidad. La esencia hombre es superior en cuanto a entidad a los individuos humanos particulares o concretos. Por otra parte, también hay que señalar que bajo la influencia del aristotelismo, Tomás de Aquino defenderá que los universales son algo que elabora el entendimiento, pero que tiene un fundamento en la cosa, un fundamento in re. Tienen existencia, pero no como algo separado. Además, Guillermo de Ockham, como principal defensor del nominalismo en su época, niega todo valor ontológico a los universales,
con el objetivo de preservar la omnipotencia y la libertad divina, el voluntarismo divino también, porque según Ockham Dios podría haber creado el mundo de otra manera o decir que lo que está bien está mal, etc. Lo único que existe para Ockham son las cosas singulares. Unido al tema aparecerá el problema de la dificultad de lograr un saber universal y necesario, ya que al hacer desaparecer el valor ontológico de los universales, la realidad queda solamente representada por las cosas o por los objetos individuales, a las cuales se refieren precisamente los términos, aquellas palabras que aparecen en las proposiciones sustituyendo a las cosas. Podemos decir que el nominalismo planteado por Ockham tuvo una repercusión notable, sobre todo al inicio de la Edad Moderna, porque Ockham, al desmontar los universales, originó varias líneas de pensamiento que trataron del estudio de lo empírico, de la naturaleza, por tanto, del planteamiento de una nueva concepción de ciencia y también, por supuesto, de la búsqueda de un método que pretendía conseguir un conocimiento objetivo basado en la experiencia. En este sentido, se puede decir que los desarrollos filosóficos de Ockham posibilitaron un extraordinario adelanto de la mecánica en Oxford, sobre todo en el ambiente del Merton College. Tampoco hay que olvidar que el propio Ockham fue profesor en la Universidad de Oxford. Movimiento, tiempo y espacio dejaron de interesar como temas filosóficos, por ejemplo, cuál es su naturaleza, qué son, por qué un móvil se mueve, etc., puesto que los términos abstractos que se usaban para dominarlo, según Ockham, no expresaban realidades. En lugar de ello, interesaron más cuestiones como cuánto se mueve un sólido, con qué velocidad y durante cuánto tiempo, etc. Además, dado que los términos pueden combinarse en lugar de las cosas, criterio fundamental a juicio de Ockham, y que la ciencia verdadera surge no de la adecuación del razonamiento con la realidad extramental, sino sólo a través de la verificación de las proposiciones, la especulación científica tendrá ya el inicio, la puerta abierta para realizar su tarea. Por tanto, esto ya supone pues, unos cambios fundamentales en el pensamiento medieval y también pues, conviene destacar que la destrucción del valor ontológico de los universales y del saber conceptual que se había creado sobre ellos motivó también que se iniciaran distintos caminos en la búsqueda de un nuevo método que permitiera lograr un saber universal y necesario. Arrinconado el viejo saber conceptual y libresco, aparecerán varios intentos que pretenderán, sin duda, proponer un método que permita obtener un conocimiento objetivo. Algunos de estos intentos son los protagonizados por Francis Bacon, que murió en 1626 con su Novum Organum, eminentemente empírico, Galileo Galilei, que murió en 1642, con su idea de una realidad escrita en lenguaje matemático que influyó en tantos pensadores y científicos de su época, o el discurso de René Descartes sobre el método de las ideas, claras y distintas. Por tanto, pues hay que asegurar o hay que poner en valor la influencia disolvente de Ockham sobre las formas del pensamiento medieval anterior y esta influencia disolvente será inmensa y duradera. Diríamos que Ockham no aceptaba pues muchas de las ideas de Aristóteles, las ideas de forma, de sustancia, de esencia, le parecían palabras vacías que no daban significado a la realidad, y además Ockham propugna o insiste en el gran valor del conocimiento intuitivo directo de los singulares materiales, es decir, de las cosas concretas. Además, también hay que decir que la teoría del conocimiento de Ockham critica la doctrina de la iluminación de San Agustín, que le parece absurda, y la teoría de la abstracción de Tomás de Aquino. Además, tampoco está de acuerdo con el argumento ontológico de San Anselmo, que le parece pues, un círculo vicioso o simplemente pues, una argumentación circular que no conduce a la demostración de la existencia de Dios. De hecho, el propio Kant dice que a Dios no se le puede demostrar por razones de ninguna forma, ni se puede demostrar de ninguna otra manera la existencia de Dios. Podemos creer en Dios porque queremos creer por voluntad propia, por fe, pero no porque se pueda explicar por la experiencia, por la razón, o demostrar, mejor dicho, por la experiencia, por la razón. Por otra parte, para explicitar el voluntarismo de Ockham de una mejor forma, hay que decir que para Ockham no hay nada físicamente imposible para Dios, ya que es omnipotente. Por lo tanto, su voluntad es absoluta y podría haber creado un mundo absolutamente diferente del que existe.
y decir que, por ejemplo, los mandamientos divinos tienen que ser diferentes a los que son, por ejemplo, y eso estaría dentro de la libertad de decisión de la voluntad absoluta divina, de la voluntad absoluta de Dios. Además, también hay que insistir en que Guillermo de Ockham negó la existencia de los universales en la naturaleza, puesto que considera que son exclusivamente creaciones de la mente humana. Para Ockham, por otra parte, los universales son simples signos, conceptos que sirven para conocer las cosas. Y también esto influyó muchísimo en su tiempo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.